o sea, es que hoy la pena es que hemos perdido el factor animalístico que tenemos. Entonces vamos a una mentira en muchas ocasiones. Jugamos una doble faceta, ¿no? La personal y aquella que también tenemos que cumplir como objetivo que nos exige la sociedad y la vida. Y es complejo. No, yo, por ejemplo, es a lo que menos me adapto. Sí. Sí, a tener que estar en el redil, por decirlo así. Es triste, pero si, por ejemplo, estás en contra de una idea política, ya tienes un problema. Si estás en contra de una situación que no va en la moda, también lo tienes. Y a veces tienes que perder de ser tú mismo para que, no sé, pues para que estés en coordinación con esa masa social que lo lleva todo. Ya ves lo que son las redes sociales, ya ves lo que todo esto, una parafernalia absoluta en la que tenemos miles y miles de amigos, pero después un día necesitas un kilo de azúcar, como se hacía antes al vecino, y a lo mejor ese vecino no está. Sí, No existe, no te conoce. No te conoces, el vecino, tú vives en un edificio con 40 viviendas y no conoces en realidad a los vecinos que tienes ahí. Y si embargo efectivamente tienes gente, amigos en Japón y en Estados Unidos y en China y en Extremadura. Qué tontería, ¿no? Bueno, es una oportunidad. Es el viaje que tenemos, ¿eh? Que es una oportunidad al final también, si sabemos aprovecharlo. No, yo creo que no. Es una oportunidad, por ejemplo, a nivel profesional sí que es una oportunidad, pero después a nivel social podemos tener muchísima información, captamos toda una información espectacular, pero después no la desarrollamos. Es como todo. O sea, de nada me sirve ver imágenes del Cañón del Colorado y tener una pantalla gigante viendo esas imágenes del Cañón del Colorado si yo no voy al Cañón del Colorado. Puedo ver una imagen, pero nunca será la expresión real. Y es igual que si vas a la Antártida o conoces a una persona, conoces a una chica o conoces a un chico, y sí, tienes una cantidad de fotos tremendas, tienes el currículum completo, te dice hasta lo que come, te dice no sé qué, pero después cuando te pones enfrente dices, no, tú no eres el que a mí me interesa, porque la mirada no me está diciendo lo mismo, y entonces ese psicoanálisis que necesitas tú a tú no existe a través de un folleto. Hay que viajar, Sin duda. El viaje es el aula más importante que tienes para vivir. Y digo para vivir porque es que tú tienes una forma de vivir que está muy supeditada a lo que viajas. La persona que no viaje tiene un bloqueo de muchas de las directrices más fantásticas de vivir. O sea, es que los viajes te generan un recurso de cultura tangible. Tú puedes leer todo lo que quieras, efectivamente, y puedes saber todo lo que quieras, pero aquello que es una vivencia, eso no hay nada que se pueda comparar. Eso es lo bonito de viajar y de conocer y de meterte en un mundo, meterte en otro. Yo no pararía. Creo que cosas que yo cuando estaba haciendo, por ejemplo, el bachillerato, no soportaba, no quería saber nada de ello. Ahora es que me emociono. Entonces, ¿por qué? Porque vas eslabonando una cosa con otra y entonces necesitas tener ese eslabón porque si no la cadena la pierdes. Y es lo bonito, ¿no? Pero claro, eso tendríamos que tener la percepción de eso en edades muy tempranas. Porque hay gente que llega muy tarde a muchas cosas. Y es una pena cuando te das cuenta de que ¿y por qué esto no lo viví antes? ¿Por qué esto no lo hice antes? ¿Por qué esto no sentí la necesidad de ello? Y es que yo lo veo aquí, yo lo que quiero es abrir ventanas al conocimiento, los niños sobre todo, un chaval de 8 o 10 años, y lo picas en la curiosidad y lo provocas, y esa persona pues puede entrar en un mundo donde tú a lo mejor entraste con 40 y él entró con 8 o con 10. Hostia, y es que eso, el tiempo es uno de los problemas graves que tenemos en la vida, ¿no? Que a veces no tenemos tiempo para todo, pero sobre todo el tiempo que perdemos ese sí que es realmente penoso. ¿Estás de acuerdo con Einstein? Si corriéramos mucho, el tiempo iría más despacio, ¿no? Por supuesto. Te puedo decir que aquí, yo siempre lo digo también, hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, Jovellanos, un político y una persona que para mí fue referente en muchos aspectos,
él iba en un carruaje desde Gijón hasta Madrid y decía que era una pena porque pasaba los pueblos sin vivirlos. Iba en un carruaje. Si a Jovellanos lo metes en una autopista, En el AVE. o en el AVE o en un avión, pues ¿qué podía pensar? Pues Y es que él quería tener vivencias de cualquiera de los ámbitos en ese recorrido de Gijón a Madrid, ¿no? Que el camino es importante también. Bueno, hemos empezado, pero lo que hacemos siempre es preguntarte que te presentes, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues yo Como tú te sientas. mi nombre es Luis, mi apellido más conocido Laria. Soy una persona que siempre he tenido una vocación y una motivación muy interesante por el medio ambiente y sobre todo por el entorno en el que vivo y cómo puede repercutir mi forma de vivir en los demás o cómo repercute la de los demás también en mí, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo unas motivaciones especiales y valga la redundancia, vuelvo a decir, motivaciones motivadas por seres que no fueron en un primer momento seres humanos. Nací gracias a mis padres, viví en una familia muy humilde, tremendamente humilde, en un pueblo interior de Asturias y tuve la sensación de que tenía que salir de ese pueblo, buscar un horizonte mucho más amplio. Tuve la suerte de viajar, sobre todo de hacerlo en ámbitos subacuáticos, en zonas, yo diría que con un mundo realmente espectacular, bastante desconocido, que es el océano y sobre todo en algunos apartados del planeta, ¿no? Y eso pues me motivó que viese que mi vida era muy simple, necesitaba cultivarla, ¿no? Y esos abonos, esos compuestos que hicieron que fuese un poco más interesante mi vida, pues fue precisamente involucrándome en los factores sobre todo de conocimiento y de conservacionismo. Tu vida de jovencito está relacionada con el mar, o sea, has dicho que vivías en un pueblo del interior, sí, pero sin embargo, en el previo que hemos tenido parece que el mar, el océano es... Pero yo siempre lo digo a los padres, por ejemplo, cuando vienen con niños pequeños, etc., hay que abrirles ventanas al conocimiento, hay que picarles en la curiosidad para que tengan una amalgama de puntos en los que alguno de esos puntos pueden fructificar de tal manera que sean su propia vida, su propio existir, ¿no? Yo nací en un pueblo de interior donde tenía solamente, desde el pueblo del que nací al mar, solamente había 12 kilómetros en línea recta, pero tenía una cordillera enfrente. Tenía lo que es la cordillera del Sueve, que es espectacular y muy cercana al mar. Eso era una frontera, era una barrera para que yo pudiese ver el mar. Aquello, pues obviamente en el momento que comencé a ser consciente de que me podía mover por mí mismo y que podía buscar ese horizonte, no lo aproveché lo suficiente. Y tuve que llegar ya hasta los 20, sí, hasta los 18 o 20 años para darme cuenta de que el mar podía ser algo vital en mí. Fui cazador y fui pescador cuando era un niño, porque viví en ese entorno rural donde obviamente los objetivos son del aprovechamiento del entorno en el disfrute o en la ingesta o X, ¿no? Y pues a los 18, 19 años dejé de cazar, fue muy poco el tiempo que cacé, pero después me di cuenta de que había otro condimento fantástico para vivir, que era conocer la naturaleza, formar parte de ella de forma indivisible y no en un lado, sino dentro. Y tuve la suerte de recorrer el mundo, como decía antes, y encontrarme con fascinaciones que no se pueden expresar en una película, no se pueden expresar en un texto, tienes que sentirlo y esa forma de sentir pues, esos espacios donde puedes entrar un día, te quedan grabados para siempre en la memoria y no sé si algún día sufriré Alzheimer o no, pero estoy seguro que en alguna lucidez de esas etapas en las que pierdo la memoria va a quedar todavía ese aporte y me va a dar la posibilidad de decir, recuerdo que hace un tiempo cuando yo podía, pues encontré algo que me hacía sobresaltarme a mí mismo, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, no tiene nada que ver dónde naces,
sino qué haces posteriormente y qué te hacen hacer, porque todos somos un poco víctimas del entorno en el que vivimos si realmente nos supeditamos exclusivamente a ese entorno. Pero si buscamos esa revolución interior que necesitamos, esas motivaciones, creo que podemos desligarnos incluso de ese sistema endogámico, ¿no? Y podemos buscar en donde menos lo esperemos, pues esa emoción de vivir. Tenemos que viajar, tenemos que hablar con las personas, porque a veces hay personas que también nos pueden cambiar muchísimos planteamientos y pueden hacer que nuestros caminos, que a veces van por un derrotero, vayan por otro. Quizás en positivo y en negativo, está claro. Pero la naturaleza yo creo que cada vez es un bien que tenemos que apreciar más, tenemos que valorar más, porque yo creo que tenemos un futuro un poco complejo y somos culpables nosotros, sobre todo los que ya somos actores principales en este teatro, pues a veces ponemos guiones o ponemos capítulos que debiéramos de evitar, o al menos tendríamos que ser conscientes de que nuestro tránsito en la vida, que es tremendamente escaso, es mínimo, pues que lo hagamos de alguna forma más adecuada, ¿no? Yo creo que la felicidad máxima que puede tener una persona es ver felices a otros seres, y digo otros seres en general. En general. No solo humanos, ¿no? No, los humanos somos muchos y es muy difícil hacer felices a los humanos. Solamente harás feliz aquello que tengas muy cerca de ti, que tenga más conexión, que tengas más facilidad para poder influir, ¿no? Al igual que ellos pueden influir en ti. Pero cuando queremos globalizar todo eso, cuando hablamos de la felicidad, es una utopía. La felicidad, yo creo que tenerla es algo totalmente simple, porque no se puede tener la felicidad. Podemos tener grados de felicidad, pero yo tampoco añoro ni añoré nunca tener la felicidad plena, de ninguna manera, porque me sentiría traumatizado. Considero que aquella persona que le gusta el alpinismo, pues subir a la cima más alta, la cresta última del Everest, que es el punto más alto, después cuando llega allí sabe que no va a tener ninguna otra cima más alta. Y lo bonito sería siempre tener la ilusión de decir, tengo un poco más mañana. Por eso tenemos que siempre crear, no sé, sinergias en las que siempre tengamos una escala de crecimiento. Yo, por ejemplo, con alguien quiero decir, quiero que disfrutes más mañana, porque vas a disfrutar mañana y ya no vas a tener nunca más disfrute que el de mañana. No, eso no sirve. Entonces tenemos que tener escalas en la vida. Y creo que puede pasar que hay gente que tiene un imperio económico absoluto, que lo tiene todo, y es un infeliz. Entonces aquella persona que a veces no tiene tanto, o incluso tiene muy poco, o no tiene nada, puede ser mucho más feliz que ella que tiene tanto, ¿no? Tenemos que ser menos egoístas, en todos los ámbitos. Hay que tener un egoísmo. El que nosotros seamos coprotagonistas de una vida en la que no seamos nosotros los superiores, sino que seamos algo más en ese mismo entorno. Y eso parte, yo creo que sí que... parte, ¿no? Parte de... No, es que si no somos parte, seremos extraterrestres, y hoy yo no conozco a ningún extraterrestre feliz ni encantado de ser extraterrestre. Aunque estás en la búsqueda, ¿no? Sí, siempre lo digo, yo creo que sería muy triste pensar que estamos en un macrosistema que es este pluriverso. Ahora ya no hablamos de universo, hablamos de pluriverso, ¿no? Pluri. Fíjate, no, es que hasta ahora el egoísmo establecido por la ciencia y por la sociedad dábamos una denominación muy escueta, universo. No, no es cierto. Estamos en un pluriverso, incluso que desconocemos el 99% de lo que podría ser incluso el ámbito que abarca ese pluriverso, ¿no? O sea, no estamos hablando de que desconozcamos el 99% del pluriverso. No, es que no conocemos nada, solamente conocemos una parte muy escueta. E incluso podemos estar en un pluriverso sin fin, en algo que puede ser tan prolongado en el espacio y en el tiempo que nunca podríamos delimitar. Y yo creo que el ser humano no va a tener tiempo para delimitar ese pluriverso, porque estamos posiblemente abocados a incluso desaparecer como especie. Sí, esto, un mensaje que surgió ayer en una de las entrevistas,
iba en esa línea, ¿no? También, que solo, yo creo que algunos tenemos claro que no vamos por el buen camino. Pero había un mensaje que a mí me pareció muy positivo, que es que la vida va a seguir aunque no estemos nosotros, ¿no? No, yo no me quedaría con esa frase. Me quedaría en que la vida sería mucho mejor si no estuviésemos nosotros. Un poquito más. Nosotros estamos haciendo que otras especies no puedan evolucionar. No nos paramos a pensar eso. Pero yo tuve experiencias fantásticas con seres realmente inteligentes que nos pueden dar 200.000 vueltas en algunos campos y ellos no son seres humanos. La capacidad intelectiva, por ejemplo, que tienen los delfines gulares, cómo es posible que puedan intercomunicarse entre ellos sin tener que ir a una universidad y aprender un lenguaje universal. Nosotros, para entendernos con un inglés o con un anglosajón en cualquier ámbito, incluido Nueva Zelanda del Sur, pues nosotros tenemos que ir a alguien que nos enseñe el inglés. Curiosamente hay especies que no necesitan que nadie les enseñe el lenguaje. Y hay incluso especies que, sin ser de la misma especie, una especie que no tiene nada que ver con otra en el ámbito, se puede comunicar perfectamente con ella. Hay especies que pueden, hay especies que pueden incluso saber cuándo se va a producir un movimiento sísmico antes de que se produzca. Nosotros no. Nosotros somos tan escuetos y tan precarios que pongo siempre a un pulpo como ejemplo. Los pulpos viven como máximo, el pulpo común, el Octopus vulgaris vive como máximo unos 24 o 26 meses. Nacen huérfanos, y son capaces de vivir en un mundo tremendamente hostil. Y tienen unas capacidades extraordinarias, mimetismo, criticismo, o sea, factores que nosotros somos incapaces, incluso todavía, de asociar a algo en el ámbito que nosotros pudiéramos aprovechar. ¿Qué pasaría si un ser humano naciese huérfano? En un mundo de competitividad hostil, con una gran cantidad de depredación, no existirían los seres humanos. Nosotros somos tan sumamente escuetos que necesitamos alcanzar los 20, 22 meses para movernos solos. Pero es que no comemos solos. Es que no sabemos hacer nada absolutamente solos. Y es más, hoy llevamos a una sociedad en la que incluso involucionamos, porque si antes un niño con 8 o con 9 años hacía sus propios juguetes, porque no tenía quien se los comprase, tenía una creatividad espectacular. Hoy estamos en una precariedad, somos mucho menos creativos, somos mucho menos evolutivos, somos mucho menos capaces de todo. Hoy incluso vemos que, bueno, pues yo comparo también a esta juventud actual en algunos de los ámbitos, no todos, estamos hablando del porcentual, al pájaro carpintero. Los pollos de pájaro carpintero dependen de sus padres de una forma tan prolongada que los comparo a, por ejemplo, pues a cómo se emancipan hoy muchos de nuestros jóvenes. Hasta los 20 y tantos o a los 30 y tantos siguen manteniendo el estatus con los padres. Eso hace 40 o 50 o 60 años no era posible. Economía de proximidad, ¿no? Efectivamente, comodismo absoluto. Entonces, ese comodismo nos genera tener un comportamiento contrario a la propia evolución. Y los seres vivos necesitan esfuerzos para superar las necesidades. Porque cuando no existen los esfuerzos para superar las necesidades, no existe evolución, hay involución. Entonces hay una precariedad en el ámbito de esa especie. Y por desgracia el ser humano está teniendo tantas comodidades que ya vemos la eclosión poblacional que tiene el planeta, no se soporta. Alimentariamente las circunstancias que van a sucederse en los próximos 50 o 100 años van a ser caóticas para porcentajes de la población que va a entrar en enfermedades y que va a entrar en procesos tremendamente degradantes en cuanto a que
no se va a poder sostener la población, porque es inviable, es inviable. La sostenibilidad del planeta, el planeta no le va a pasar nada, en absoluto, va a descansar, y la naturaleza en el entorno va a tener otra comodidad, porque va a tener eso que podríamos pensar que no consideramos nada más que un factor nuestro. Lo que hablaba antes de la evolución, nosotros hemos podido evolucionar desde un momento, y aquí por ejemplo en una de las sendas lo vamos a justificar. En la senda de biología hay un apartado a medio camino en el que hay unos troncos quemados, y hablamos de que el fuego fue precisamente la herramienta que posibilitó una consistencia para lo que fue la evolución del ser humano. El fuego por casualidad, porque yo creo que siempre, en cualquiera de los ámbitos, yo apuesto por dos condiciones. Una es la casuística y otra es la causística. Si no existen esos dos factores, no existe absolutamente nada. Y entonces hubo una casuística y hubo una causística. La casuística fue que en un momento determinado el fuego, que no sabemos cómo, comenzamos a utilizarlo. Y ese fuego tuvo después una circunstancia añadida. Comenzamos a gobernar a los demás seres, porque el fuego inculca temor en cualquier otra especie. Un león, por ejemplo. Entonces la depredación y muchos otros factores fue minimizándose y nosotros fuimos alcanzando un estatus más alto que aquellas otras especies. Pero hay especies que no necesitan eso. Hablaba antes del delfín, hablaba antes del pulpo, pero si hablamos de los primates, nuestros más cercanos seres, resulta que nosotros a los primates no los dejamos evolucionar, porque cuando los queremos tener cerca los metemos en jaulas. No pueden evolucionar. Yo estuve pues, en una reserva de orangutanes, la más importante del planeta, en el que estuve durante varios meses y pude ver cosas realmente espectaculares que me hicieron sentir vergüenza de yo ser un ser humano, porque yo era precisamente precursor de que ellos no pudieran evolucionar. Yo fui testigo de cómo, por ejemplo, una hembra de un orangután, lloviendo a mares, había caído torrencialmente el agua, había crecido un arroyo de una forma muy rápida, en solamente media hora, y para coger al grupo que estaba con ella era un poco la líder, cortó una rama, le quitó las pequeñas hojas que tenía, cogió a dos pequeños, los puso en el hombro, y el resto, los otros 7, la siguieron. Y ella iba cruzando el arroyo con la vara, tanteando la profundidad para saber si ellos tenían riesgo o no. Eso, posiblemente nosotros lo hiciéramos en una etapa primígena nuestra. Pero si nosotros hubiéramos tenido a alguien por encima de nosotros no hubiéramos evolucionado. Y de nada habría servido aquello, igual que no le sirve a ese primate, no le sirve a ese orangután hacer eso, o coger pues pequeñas hierbas y sacar pues las hormigas de las zonas donde están, o coger, por ejemplo, meterse y coger miel, untar pues unas balas largas y saber que con esa miel pues la vara iban a sacar hasta la última, pues en este caso pues eran precisamente unas pequeñas orugas. Todos los seres vivos evolucionan de una forma u otra, pero nosotros somos los únicos que traumatizamos esa evolución, porque los que chulescamente nos consideramos tan superiores que lo demás los sometemos a nosotros. Entonces, si no le damos libertad a las especies, si no les damos esa condición de que pueden estar en su mundo, sería lo mismo que si lo hubieran hecho con nosotros. Nosotros estaríamos también, pues posiblemente, en una precariedad. Y eso es triste porque yo si veo en una aula pues, a niños que tienen distintas capacidades intelectivas, pero hay uno que va por un camino y que es un camino adecuado en su mundo, ¿por qué no lo vamos a dejar ir por ahí si se va a desarrollar de una forma fácil? No, queremos que se desarrolle como nosotros. Y entonces todo tiene que ser como nosotros. Y entonces nosotros lo que estamos es contaminando, no solamente en el ámbito medioambiental, sino también en el evolutivo, en el sociológico, en cualquiera de ellos. Y quien se sale del redil, pues no es nadie, se aparta, lo tenemos apartado. Hasta hace 4 días teníamos
Yo participé también en una exposición en la que expresábamos cómo nosotros, incluso junto de nosotros mismos como especie, como Homo sapiens, hasta hace muy poco tiempo exponíamos a otros colegas nuestros, a otros Homo sapiens. Exposiciones universales últimas de hace muy poco tiempo. Tenían pues por ejemplo a los Yamaná o los Omá, los traían enjaulados y los ponían en París en la exposición universal. Es una puñetera vergüenza. Pero no nos damos cuenta de que esas mismas puñeteras vergüenzas las estamos haciendo hoy. Y siempre estamos culpando a aquella generación de hace pues, 50, 60, 100 años. No sé, hoy estamos haciendo lo mismo. Y somos incongruentes porque no nos damos cuenta de que nosotros somos una mínima parte de una expresión de la vida. Si alcanzamos los 80, 85 años y nos creemos que somos... Pasa la vida en un suspiro y cuando nos damos cuenta la hemos agotado. ¿Y qué hemos hecho en la vida? Lo único que hicimos es una explotación, en cualquiera de los ámbitos. Es penoso. Pero bueno, tenemos que... siempre estábamos pensando, y a mí me lo preguntaron muchas veces, oye, esto del COVID no nos hará ser mejores. Es mentira. Nos hace peores, porque ese egocentrismo que tenemos en cuanto a la captación de todo a nuestro entorno nos hace ser egoístas, profesionales en todos los ámbitos. Y no aprendemos, no hay directrices que nos sirvan después de que tengamos estragos. Estamos sufriendo ahora una guerra en la que somos todos culpables. Sin embargo, jugamos a ver quién es más culpable que quién, ¿no? Y esta guerra, Europa es culpable de la guerra, igual que Rusia, porque aquí queremos ganar la competencia. La crisis de los misiles, por ejemplo, en Cuba, la URSS en aquel momento puso ahí unos misiles mirando para Estados Unidos. Aquello pudo haber desencadenado una guerra mundial. Esto puede desencadenar una guerra mundial. La estrategia económica de la Comunidad Europea también le interesa tener a Ucrania dentro, porque es el granero del mundo, porque tiene una gran cantidad de elementos minerales, porque tiene algo que es interesante que esté en la Comunidad Europea. Y Estados Unidos, que está, aunque no está en la Comunidad Europea, está a través del sistema militar, le interesa tener una base allí cerca de lo que queremos seguir planteando como enemigos. Mientras los seres humanos seamos enemigos, lo único que hacemos es luchar entre nosotros. Estamos ahora con el COVID. Si no hubiera sido porque se desarrollaron unas pseudo-vacunas, posiblemente de nosotros 4 hubiera muerto alguno más. De nosotros 4 hubiera muerto alguno. Qué curioso. Pero todo el armamento bélico, portaaviones, submarinos atómicos, ingentes, no fueron capaces de frenar el COVID. Un minúsculo organismo que lleva una ingente cantidad de millones de años en el planeta Tierra y que en un momento determinado aparece ahí, los virus. Nosotros tenemos virus simbióticos en nuestro organismo, tenemos bacterias, si no fuera por las bacterias que tenemos no estaríamos vivos. Pero puede haber una alteración y ese virus resulta que por minúsculo que sea puede agotar la existencia de una especie como el propio ser humano. Entonces no somos nadie. Sí, que no lo hacemos, y luchamos contra los colegas, o sea, no luchamos contra... Y si no luchamos contra esos colegas, vamos a intentar hacerlo, porque necesitamos tener enemigos. O sea, en esta sociedad en la que vivimos necesitamos tener enemigos. Queremos tener enemigos. Hablamos, por ejemplo, de por qué existe Dios o por qué existe el demonio, ¿no? Las religiones inculcaron el temor, el pánico. Las sociedades en todas las etapas, de toda la etapa, o sea, de todas las formas de sociedades que existieron, necesitaron inculcar el temor, el miedo, el pánico. Porque si yo no aprovecho una herramienta como es el miedo, yo pierdo. Entonces la forma de no perder yo es decir que yo soy el poderoso, yo soy el bueno y tú eres el malo. Yo voy a copiar a un sector social para luchar contra ti. Y entonces, claro, existe el demonio y existe Dios por la sencilla razón de que necesitamos que exista el bien y el mal. Si no existe el mal, no existe el bien, existe lo normal.
Si en la película no hay un malvado, el héroe no triunfa. Efectivamente. Entonces así las religiones crearon pues al demonio, crearon la malignidad, porque es la forma de someter al pueblo. Y a nivel político, social, religioso y de cualquier índole, necesitamos tener a un pueblo sometido, un pueblo que tenga miedo. Hoy seguimos metiendo miedo en política. Aquel partido es X, aquel partido es el otro, este es no sé qué, este no sé qué más. Necesitamos, si no tenemos enemigos, la existencia del ser humano está traumatizada, no puede ir a buen puerto. Y el buen puerto es un puerto de derrota, pero bueno, es lo que tenemos. Hablando de puertos, hoy estamos en Luarca, un pueblo costero, y hemos venido a visitar tu creación, ¿no? Supongo que no solo tuya, entiendo. Con una idea de, estamos haciendo esta ruta es localizando un poquito los problemas del mar y cuando llegas aquí, como primera impresión, no ves la claridad con la que está conectado todo el parque con el mar y en cuanto estamos 5 minutos contigo entendemos, es lo que te decía, ¿no? De repente te has conectado neuronas que estaban ahí funcionando como por separado. ¿Cómo llegas a este proyecto de parque y cómo tienes esa claridad? A mí lo que más me ha sorprendido, esa claridad de conexión de las cosas que tienes, que has creado aquí, ¿no? Me ha sorprendido, lo siento, no debería de, a lo mejor, tener esa sensación, pero es muy fuerte como tienes una afición, claramente una orientación al conocimiento del espacio, de todo el instrumental que hemos creado para explorarlo, y a la vez me hablabas emocionado de esa pareja de delfines mulares con los que tuviste relación, ¿no? Y si lo dices así, la conexión no es evidente, pero a los 3 minutos sí que lo es. Mira, yo cuando era muy niño, cuando el programa Apolo, y yo a día de aquella, pues el papel del baño, el papel higiénico, venía en unos paquetes de papel, valga la redundancia, se llamaban, recuerdo, la marca era El Elefante. El Elefante, sí. Y dentro había esos cantillos, que, igual que hoy, pero eran más duros, más fuertes, y con aquellos, recuerdo que un día, pues, a mis padres, 4 rollos de papel, que desde aquella era costoso, porque era caro. Era un objeto de lujo. Efectivamente, pues entonces quité todo el rollo y lo tiré. Y dejé los cantillos interiores donde iba envuelto el papel, y hice unos prismáticos con aquella. Y con aquellos prismáticos, obviamente, un juguete hecho por mí, por eso hablo de los juguetes, pues miraba el cielo porque escuchaba a Cirilo Rodríguez y a Jesús Hermida, pues en aquella única televisión, que era la televisión española, la 1, pues decía que estaba subiendo la nave espacial, que estaba bajando, que X y tal, y entonces yo intentaba mirar a ver si aquellas naves espaciales yo las podía ver, porque me parecía extraño que yo no pudiese ver las naves espaciales y decían que salían de la Tierra, y yo miraba y veía las estrellas y veía la Luna. Entonces, entre la Tierra y la Luna, yo pensaba que iba a ver en algún momento una nave espacial subir o bajar, ¿no? Y yo quería ser astronauta. Un sueño utópico, obviamente. Nací en una familia muy humilde, con 6 hermanos, con muchas necesidades, y obviamente pues aquello fue imposible. Pero quedó muy marcada para mí esa referencia de la investigación espacial, de toda esa tecnología que a mí me parecía pues como si fuese un salto espectacular a 400 o 500 años por delante de lo que yo vivía, ¿no? Porque yo vivía en un mundo que no tenía nada que ver con aquel mundo tecnológico en el que era capaz. Yo no había visto un avión, yo no había visto nada volando, solamente las aves. Entonces, cuando a mí me hablaban de que algo podía salir de la Tierra y llegar a la Luna, es como si fuese otro mundo diferente al que yo vivía. Y aquello me emocionaba, me creaba una sensación de arraigo tremendo a ver qué está pasando aquí, cómo viven allí, porque yo vivo aquí entre vacas.
Claro. Entonces, pues, fue pasando el tiempo, me metí en este mundo subacuático y creé el primer Habla del Mar, pues, que lo creé pues, en un centro educativo. Y para mí es una de las más grandes fascinaciones ver cómo, por ejemplo, ese museo que se abría los sábados y domingos y que se abría también después de que se cerrase el centro educativo a las 5 de la tarde, pues se llenaba de gente y andaban aquellos pasillos y aquellas 3 aulas que teníamos llenas. Y para mí era algo realmente importante porque es como si yo estuviese participando de educar en el mundo medioambiental a algo, ¿no? No lo hacía, mucho menos. Yo creo que estaba expresando lo que yo quería ver y quería expresarlo también a los demás. Pero a mí lo que más me emocionaba era ir como entre aquellos calamares gigantes, que ya tenía unos cuantos, entre todas aquellas urnas de cristal. Correteaban los niños, que hoy tienen ya pues 20 y tantos o 30 años o 40, y aquello era realmente espectacular también. Y vi que había que apostar por aquello. Entonces después, con el tiempo, comenzamos a meternos en el ámbito de la red de varamientos, creé una ONG, CEPESMA, Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Hicimos un trabajo muy importante de divulgación, de conciencia, etcétera, recorriendo muchas partes de España. Hicimos también el Centro del Calamar Gigante, un referente internacional en investigación de cefalópodos, en colaboración con varias instituciones, entre ellas como el CSIC. Y bueno, pues ese fue mi mundo, el mundo oceánico, pero no me pareció suficiente. Era pequeño. Claro, porque es que además, ¿yo de qué sirve que yo quiera proteger el océano si no busco directrices anteriores para la protección del océano? Claro, nosotros podemos proteger un punto, pero seremos unos locos si solamente queremos proteger ese punto. Tenemos que proteger las áreas periféricas a ese punto, porque es la única alternativa de que ese punto se proteja solo, por decirlo así. Si nosotros cogemos en un radio de acción periférico a ese punto que es necesario proteger y abarcamos otros ámbitos de protección, eso se protege solo. Entonces pensé que era un trabajo baldío e ir exclusivamente a un punto determinado. Había que buscar otras alternativas, había que buscar esos eslabones, conexionarlos entre todos. ¿Y qué es la vida? La vida es un sinfín de circunstancias que si soltamos una de ellas, automáticamente desaparece. Para que tú y yo estemos aquí vivos, podrían tener que sucederse millones y millones de circunstancias. Y posiblemente si quitamos una sola, ya no estaríamos tú y yo aquí. En primer lugar, tú y yo aquí de frente. Pero a lo mejor tú y yo estaríamos en otro sitio, o a lo mejor no existiríamos uno de los dos. La vida es como una margarita infinitamente incontable en lo que son los pétalos. Y quitamos un pétalo y ya lo quitamos todo. A veces, incluso todavía aquí ayer lo comenté, si ustedes no vieran la luna, si no existiera la luna, ustedes no existirían tampoco. Qué tontería, estamos viendo que la luna está ahí y que no significa nada, que no está en este entorno, que no estamos comiendo de ella. No, pero estamos existiendo gracias a ella. Y digo la luna, pero podemos hablar de la luz del sol, podemos hablar de millones y millones de circunstancias que provocan una solamente situación, que es la vida de alguien. Millones y millones de circunstancias, y no nos paramos a pensar en ello. Yo me metí en el mundo del mar porque siempre me gustó la aventura. Y una de las aventuras más fascinantes es la que yo quise crear aquí. Y de hecho hubo una etapa en la que promocionábamos el parque como los dos puntos más espectaculares que alguien puede llegar a tener sensaciones únicas. La zona más profunda del océano y la zona superior del espacio. Unir esos dos conjuntos es tenerlo todo. Y en realidad la filosofía museística del Parque de la Vida comienza en un punto alejado de la Tierra, en el universo o en el pluriverso, y finaliza en otro punto alejado de la Tierra o del pluriverso al universo, que es precisamente el propio pluriverso. Entonces, claro, este era un ciclo.
Y en ese círculo es donde coge todo. Si quitas algo, a lo mejor ya no puedes hablar de lo mismo. Y si no entendemos eso, si no entendemos la vida como un ámbito tremendamente global, somos tremendamente precarios en lo que sería la percepción de lo que somos y de lo que podemos aportar a los demás o tener. Y yo cuántas veces lo digo aquí, porque cuando están, generalmente aquí cuando estoy yo y tengo tiempo hacemos un pequeño prólogo, pero además hay gente que siempre me lo pide y tal, y les digo, hay personas con 80 o 90 años que nunca miraron al cielo, pero mirar al cielo no es ir paseando y mirar el cielo y mira que esté más guapa, no. Mirar el cielo es coger un par de mantas, una colchoneta hinchable y cualquier noche que esté agradable. Yo lo digo a la gente que viene aquí con los hijos, no lo hagáis solamente con los hijos, llevar a vuestros abuelos o a vuestros padres, porque es triste que no seamos conscientes de lo que puede significar eso. Un abuelo que tiene hoy 80 años y que jamás en su vida estuvo una hora tumbado mirando el cielo. Es que no podemos estar 5 minutos. Eso es una puta mierda, perdón por la expresión. No podemos estar 5 minutos mirando eso. Es imposible. Porque si hoy nosotros nos quedamos una hora tumbados ahí, con los nietos, con todos, con la familia, tumbados ahí una hora, en esa hora van a ocurrir una serie de circunstancias que es imposible comprender. Si estamos 5 minutos no hemos visto nada. Entonces una hora ahí es que además hoy ya no solamente vas a ver una estrella fugaz, sobre todo si son determinadas etapas, no solamente vas a ver una constelación, no solamente vas a ver un planeta o una estrella, es que vas a ver que está cambiando de sitio. Ya no vas a ser terraplanista, vas a ver que hay otra percepción diferente. Pero además, es que hoy tienes otra opción que no tenían hace 50 o 60 años. Hoy puedes ver 40 satélites artificiales uno detrás del otro. O puedes ver la Estación Espacial Internacional. Increíble. Quien no mira ese cielo nocturno, le falta una película fantástica o un capítulo de su vida. Y qué curioso, oye, si yo tengo 40 años y tengo un crío de 4 o 5 años, pero además tengo a mi padre que tiene 70, 80, ¿por qué no cogemos esa familia? Vamos a un día que esté bueno, que esté agradable, y nos tumbamos ahí en un prado en plena oscuridad. Pero es que además ese niño va a estar pendiente siempre pasar una lechuza, si no sé qué más. Eso es que es impagable. No hay nada que pueda pagar eso. Y que es triste que alguien se marche de este mundo sin ver eso. Pues es doloroso. Y entonces hay pequeñas cosas que además no solamente sirven para que tengamos un conocimiento, sino para que tengamos valor de lo que somos nosotros mismos. Porque nosotros nos valoramos de una forma totalmente egocéntrica, de una forma interesada, pero podríamos valorarnos de otra forma, que es que nosotros somos herramientas para que haya un bien común en todos los ámbitos. Eso es lo bonito, y sin embargo no lo hacemos. ¿Tú crees que se pueden hacer cosas todavía o ya estamos en un punto de sin retorno? Sin duda alguna, si no yo no haría lo que estoy haciendo. Yo he dedicado mi vida a la divulgación y a la conciencia. A veces incluso mi familia pierde de mí. Sí, de verdad. Pero mi familia está encantada viendo lo que hago yo, a pesar de que yo pierda nexos con mi familia, tiempo, horas, etc. Pero tenemos que ser positivos. Y esa positividad tiene que darse y que sea después una secuencia para una consecuencia, que sea precisamente esa contaminación positiva de decir, tenemos que cambiar, vamos a vivir, porque es que ayer murió un amigo mío con 63 años. Estuvo haciendo un programa de televisión aquí hace solamente un mes, sobre el Parque de la Vida. Es un íntimo mío, era un íntimo mío. Murió con 63 años. Pero es que la muerte es igual que es mucho más fácil la muerte que la vida. O sea, tú date cuenta que para que tú y yo hubiéramos nacido, tuvieron que haber una serie de circunstancias increíbles,
pero increíbles, porque a veces se encuentra una mujer de Francia con otra mujer de aquí de Galicia, con otro hombre de aquí de Galicia, ¿y cómo se encontraron? Pues se encontraron porque se quedó sin gasolina no sé quién, porque no sé qué, no sé qué más. O sea, tuvieron que darse no sé cuántas cosas para que coincidiesen esas dos personas. Pero después tuvieron que darse no sé cuántas otras cosas para que tuvieran un hijo, que lo tuvieron porque no sé qué, porque una casualidad, porque, bueno, todo así. Y después ese hijo resulta que después no se da cuenta de que cada día de su vida y cada minuto de su vida es también otra casualidad. Y la casualidad es que estemos vivos. Pero la casualidad es un efecto que no tenemos en cuenta y que entonces no disfrutamos cada día. A mí no me importa morir mañana. Yo sí me voy a morir mañana, pero quiero saberlo. Pero a mí no me importa morir mañana. No me importa morir mañana porque cada día que pasa intento hacer al máximo lo que yo tengo como filosofía. Creo que además he tenido una suerte importante. He vivido 5 o 6 vidas o 7. Y esas 5 o 6 vidas o 7 en una plenitud absoluta, con muchísimos problemas, muchísimas vicisitudes, necesidades imperiosas, porque generar esto, antes tú decías, no lo harías tú solo, no, esto lo hice yo solo, pero tengo una suerte tremenda, que tengo un equipo conmigo que los considero propietarios de la misma manera, un equipo trabajando conmigo que es algo impagable también, y que entonces yo, si lo digo con esta expresión, si la palmo mañana no me importa. Creo que es mucho más fácil morir que nacer, porque morir es un instante, pasas de estar vivo a estar muerto en un instante. Nacer es un proceso tremendo que necesita de un trabajito un poquito más. Efectivamente. Entonces, soy positivo. Y no hay vida si no hay muerte. No, claro, son procesos totalmente naturales, pero que tienen una necesidad no hay de retrotraerse. No hay bueno sin el malo, no hay muerte. No, además, oye, qué penoso tendría que ser vivir siempre. No, sería tremendamente penoso decir, yo no voy a morir nunca, porque entonces serías atroz incluso. Atroz en cuanto a los planteamientos de todo lo dejarías para mañana. No habría nada que te motivase lo suficiente como para hacer algo hoy porque tengo ilusión en esto. No, ya lo haré dentro de 500 años. ¡Qué tontería! Entonces, los procesos de la vida y los parámetros en los que la tenemos establecida, tenemos que darnos cuenta de que tiene un fin. Tiene un inicio, que no nos damos cuenta porque no lo vivimos, el inicio no lo vivimos. Porque además cuando comenzamos a vivir el inicio de nuestra vida es cuando ya comenzamos a tener una capacidad de discernimiento, ya pasa algún tiempo. Y vivimos el final. Y lo triste del final es saber cuándo tienes el día y la hora. O sea, ir a un centro hospitalario y que te digan tienes 6 meses de vida. Esa es una muerte de 6 meses. Es un proceso de muerte que dura 6 meses. Porque además es una muerte también reiterativa, cada minuto. Ese es el problema que tienen los seres humanos. A veces es imprescindible tener el conocimiento, pero en esos conocimientos no. Y yo siempre lo digo, yo tengo íntimos amigos que están en este ámbito de la salud y debiera de cambiarse ese planteamiento y no se cambia por una sencilla razón, porque es posible que haya gente que esos 6 meses que le quedan de vida tiene que hacer cosas que no había hecho nunca, sabiendo que le quedan solamente 6 meses. Entonces, quizás es bueno decírselo, porque tiene tiempo a reflexionar, a querer a quien no quiso o no quiso lo suficiente, a hacer aquello que quería hacer y no pudo hacer, o pensó que tenía tiempo para hacerlo. Pero es muy duro que una persona sepa que le quedan en total pues 180 días de vida. Porque esos son 180 días, no solamente 180 días. Cada minuto de esos 180 días es ver la muerte. Y ese es el problema que tiene un ser humano cuando tiene la capacidad de saber que tiene la fecha de caducidad ya impuesta. Entonces, es bonito tener ilusiones. Y las ilusiones están motivadas siempre en que siempre puedes hacer algo más, que lo vas a hacer en positivo, que te va a llegar ese proceso último, pero que no sepas cuándo es. Por eso a veces, posiblemente una de las loterías más fantásticas que tiene un ser humano es la de morir sin enterarse. Porque
también cuando estás en procesos de enfermedades, de dolores, etc., esos tragos son terribles. Sí, el sufrimiento también es una parte... Por eso ahora la ley de asistencia vital, lo que podríamos llamar, pues en este caso, pues eutanasia, etc., debe tenerse en consideración, porque el grave problema que tiene un ser humano no es físico. El más grave de todos es el psicológico. Yo aquí siempre digo, y cuando hacemos terapias, por ejemplo, para quitar miedos, etc., a mí dame una persona que tenga problemas físicos y que tenga fuerza psicológica, pero no me des una persona que tenga plenitud física y debilidad psicológica, porque ahí es donde está, eso es aterrador. La persona que tiene miedo, la persona que tiene un sufrimiento emocional, que no es capaz de sobrellevarlo, la persona que cae en una depresión, puede ser pletórica, puede tener una salud de hierro, puede estar haciendo bicicleta todos los días, puede estar volando en parapente, pero tiene esa depresión y quiere alcanzar el suicidio, no quiere vivir. Es igual que la persona que puede tener una ingente cantidad de miles de millones de euros y no le valen para nada, porque no se puede comprar la felicidad, no se pueden comprar las emociones, es mentira. Hay cosas que no se pueden pagar absolutamente con nada. Y ahí es donde el ser humano no se da cuenta de que el materialismo es la base existencial de todo lo que realmente puede ser lo más negativo que tengamos. Hay gente que es tremendamente feliz, incluso sabiendo que puede pasar hambre mañana. Y habrá otro que dice, ¿el qué? No, yo lo que quiero es tener un abrazo. Es que a veces no nos damos cuenta, pero un abrazo. Un abrazo puede ser una terapia emocional fantástica que no hay forma de pagarla. Claro, sí, puedes ir a pagarle un abrazo a alguien que te va a cobrar 100 euros o 300 euros o 500 euros, pero sabes que eso no es un abrazo. Eso no se compra. Y entonces no se compra tampoco esa mirada que tienes con tu hijo cuando realmente ves que estás ilusionado porque él lo está, o con tu padre o con tu abuelo porque está también en ese mismo momento. Hay cosas que son impagables y eso es lo importante de un ser humano cuando piensa y cuando reflexiona, pero cuando no reflexiona y no piensa, pues es peor que un animal irracional, porque yo no entiendo que sean seres irracionales o seres racionales. Eso también es otro parámetro para establecerlo. Nuestra necesidad de clasificar y de colocar para entender las cosas, ¿no? Para hacer esa diferenciación superlativa. Y sobre todo eso, ponernos un poco por encima. Claro. Respecto a los abrazos, ahora estamos en casa en una discusión de si el abrazo perfecto necesario para generar la cantidad de oxitocina es entre 6 o 8, no, veo que si con 6 segundos es suficiente o necesitamos 8 segundos. Estamos ahí valorando... No podemos... Las emociones no se pueden clasificar tampoco, ni por intensidad, ni por tiempo. Las emociones yo creo que son dependiendo de la necesidad que tenga cada persona. Tú a lo mejor tienes la necesidad de hacer un abrazo con alguien y simplemente el mero hecho de que le des la mano y viendo cómo te da la mano, etc., oye, aquello te fructificó, te dijo, oye, cómo me alegro de verte. Eso ya es suficiente. Otros necesitan un abrazo y estar pues, con tu pareja o con quien sea pues, en la cama abrazado toda la noche. Vale. Y hay alguien que necesita todos los días un WhatsApp diciendo ¿cómo estás? Hoy el problema grave que tiene esta humanidad actual, siempre lo digo, la soledad más grave es la soledad entre la multitud. Imagínate por ahí por algún pueblo donde solamente quedan 2 vecinos. Esos 2 vecinos posiblemente estén más simbiotizados y tengan más nexo que quien vive en una ciudad como Madrid o Barcelona o Gijón, Madrid, lo que decía antes, ¿no? O sea, estar en un edificio donde no conoces a los vecinos. Es más, no hay semana que no ocurra. Un vecino sale de la puerta, va al ascensor y nota un olor extraño. El vecino que tenía enfrente lleva 15 días muerto. Eso pasa todos los días en España. El vecino que tenía enfrente, una puerta que está a 5 metros o 4 metros de la de él, o 3 metros, lleva 15 días muerto. Y era el vecino que está justo enfrente. Porque si fuese en otra localidad, entendible. Pero que se muera un vecino tuyo
que a lo mejor llevaba viviendo allí 30 años y tú otros tantos, y que sepas que se murió porque empiezas a notar un olor extraño, eso ocurre todas las semanas en España. Pues eso nos dice qué es ese agravio tan tremendo que es la soledad entre la multitud. La desconexión total, ¿no?, con nuestro entorno. La deshumanización, porque somos gregarios, pero estamos en una mercadotecnia en la que no nos interesa el que tenemos enfrente. Sin embargo, lo que te comentaba en las redes sociales, yo tengo 5.000, por ejemplo, en un perfil mío, en el mío, personal, 5.000, y debo tener unos 25.000 pidiendo ser amigos. Es que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que sepan que hoy estoy en Barcelona o que no sé qué? Es que ¿para qué? Eso no sirve. Yo lo que quiero es tener la amistad de verdad de siempre, con aquel que en un momento determinado está haciendo un trabajo de investigación y me dice, oye Luis, ven que quiero que vengas conmigo a esto, o ven tú, o voy yo contigo a esto otro, o vamos a ir a comer juntos hoy, vamos a ir a tomar un vino, vamos a ir a andar en bicicleta. Pero a mí, ¿de qué me sirve alguien que está en Japón, que lo tengo como amigo en el Facebook o en X, si después, lo que te digo, después a lo mejor te miro a los ojos y digo, no, tú a mí no me la das, tú tienes unos intereses por otras cosas, y ya está. Yo trabajo con mamíferos marinos y por ejemplo los delfines que has comentado antes, fíjate, yo no termino de encontrar esa conexión y estoy con ellos, ¿eh? Y noto lo excepcionales que son, pero sin embargo, el otro día me pasó en Atenas, había un león marino al lado y estuvimos una hora mirándonos sin más, ¿no? Esa conexión, además me ha gustado lo de no Aliercina porque para mí los picos de Europa son parte de mí, ¿no? ¿Qué sentías cuando, cómo llegaste a conectar con esos animales? ¿Cómo se está haciendo ahora precisamente la revisión de la publicación, el libro, lo edita una editorial canaria, no sé si saldrá ahora precisamente pues para este verano, y ahí cuento anécdotas con ellos, porque a mí no me queda, yo tengo que ir un poco más allá, tengo que valorar y tengo que intentar reordenar aquello que a veces desordenado estás percibiendo, ¿no? Yo te puedo contar cosas espectaculares. Para mí, el delfín ular, la capacidad intelectiva del delfín ular está muy por encima de todas las demás especies, incluyendo primates. Lo que pasa es que los primates los tenemos más cercanos a nosotros, son un ámbito obviamente terrestre per se ya, la definición anatómica también la asociamos mucho más, pero el delfín ular, la capacidad intelectiva del delfín ular, si viviste con ellos y los estudiaste un poco, nos tienen que hacer reflexionar también. Yo te puedo contar anécdotas, por ejemplo, un guarda de medio ambiente que tiene 2 hijos, que de aquella pues había una piscifactoría y van con unas piraguas a andar donde estaban los delfines, pero un día se les ocurre ir a la piscifactoría y le piden ahí a un trabajador, oye, danos 2 truchas. Y van con 2 truchas en una bolsa, montan en la piragua, se acercan hacia la zona, ahí vienen los delfines hacia ellos y agarran una trucha y se la tiran. Los delfines van a donde la trucha, la tocan así, juegan un poco con ella, pero pasa. Vuelven a tirar la otra trucha y vuelven a hacer lo mismo. Y de repente, que viene un delfín, pega 2 vueltas así en el aire, ¡tras! Y les tira un sargo así de grande. ¿Sí? Un sargo así. Les tira el delfín a ellos un sargo. Bueno, pues yo no me considero tan superior como para pensar que eso no lo tengo que gestionar. Ese comportamiento, tengo que gestionarlo. Tengo que buscarle una perspectiva de lógica, a ver qué ocurre ahí. O por ejemplo, una persona que es campeón olímpico, tiene una minusvalía, en realidad es paraolímpico porque
veía muy mal, ahora ya ve mucho menos, pero de aquella veía solamente un 4%, así. Viene de una olimpiada, me dice, oye Luis, es de aquí, de esta zona, vive en Madrid ahora, y me dice, oye Luis, oye, tienes que llevarme a los delfines. Y fuimos a la playa, andando. Llegamos a la playa, nos ponemos allí las botellas, y entonces lo voy metiendo al agua, y todavía veía algo, veía sombras, en realidad no veía, nada más que veía un 4%, si me parece aquí. Y después de que nos metemos, donde había una profundidad de unos 8 o 10 metros, pues la hembra empieza a dar vueltas alrededor. Empieza a dar vueltas alrededor de él y da las vueltas así alrededor de él. Se marcha y vienen los dos. Y la hembra, vosotros no os acordaréis, no sé si, pero ¿tú te acuerdas de aquellas tiras que se llamaban flaps? Sí. Que las ocultabas y las chupabas. Bueno, pues viene, la hembra, viene con una cinta de esas, en una letra, pasa al lado de él, también girando, y le va haciendo así. Yo también tengo que buscarle una... Lo curioso es que él llevaba una cámara de estas, una cámara de usar y tirar, de estas... Una Polaroid. Sí, de estas, pero subacuática, de estas que venían, que eran amarillas, no sé. Sí. Y logró sacarle 7 fotografías y se ven las fotografías a los flaps. Eso ocurrió, pues a lo mejor como hoy. Pero, ¿por qué después, 2 meses después, o 3 o 4 meses después, ese flash vuelven otra vez a enseñárselo? ¿Dónde tenían ese flash? ¿Dónde escondían ese flash? Porque aquí los temporales en el Cantábrico, tela, ¿Dónde estaba esa tira de plástico? ¿Dónde la tenían? ¿Qué hacían para poder tenerla un mes después? Bueno, pues eso yo no lo puedo expresar, no lo puedo explicar. Pero no puedo ser tan prepotente ni tan chulo, emocional y filosófico como para decir que son simples casualidades, porque no me sirve. Yo con los delfines, no solamente con estos, sino aquí tuvimos también otro delfín, Gaspar, que hay un grupo anónimo al nuestro que es CEMA en Galicia, y estuvimos pensando que este delfín estuvo utilizado a nivel militar, entrenamientos, etc. Y yo con los delfines he tenido cosas porque hay testigos que si no, yo no me atrevería a publicarlos porque dirían, es que tú estás como una cabra. Y no lo estás, ¿no? No, posiblemente esté peor. A mí cuando me dicen aquí, ¿usted qué es? Bendita locura. No, a mí, yo cuando me dicen aquí, oiga, ¿usted qué es? Y yo digo que soy un loco. No quiero estar cuerdo en este mundo de cuerdos, no me interesa estar en el redil, ¿no? Y por ejemplo, esta Carmen Tomé, una ATS en un pueblo de Cariño, después de que se marcharon los delfines de aquí, hubo un periplo para Galicia. Y esta chica, pues trabajamos con ella y ella se prestó a hacerlo, pues a ver qué connotaciones sexuales había en el delfín, en el macho con respecto a ella, con la menstruación, sin menstruación, etc. Y hay cosas que se escapan. Yo he tenido la suerte de poder vivir con delfines salvajes. Otra cosa es que tú vivas con un delfín en un delfinario. Ahí el delfín está supeditado a muchísimos factores que tú le das, pero en el mar hace lo que le sale del mar. Y después, pues, entonces, cuando hablo de los delfines y la capacidad intelectiva, también la desarrollo en cuanto a qué comportamiento tienen entre ellos. Grupos sociales familiares que aceptan o no aceptan, qué interrelación tienen, cómo viven, cómo es la vida de los delfines salvajes en el mar, y nos dan unas lecciones a veces espectaculares. Y a mí se me erizaban los pelos muchísimas veces con cosas y con conductas de ellos. Y cuando hablo del lenguaje cetáceo, pues también tiene mucho que ver con el tema del Carl Sagan. Y Carl Sagan, pues en una etapa en la que realmente pues, se iban a mandar pues, la huella y otra sonda, en estas reuniones así tan polifacéticas que tenía NASA, en aquel momento, pues
se tuvo en cuenta que si una sonda iba a salir, se iba a alejar al máximo de nuestro sistema solar, de nuestra, incluso pues, alcanzar insospechadas distancias, había que emitir también, había que hacer una emisión para que alguien en un momento determinado, si pudiera percibir esas emisiones, supiese que había alguien que tenía esas emisiones pertenecían a algún ámbito intelectivo, ¿no? Y Carl Sagan les comentó precisamente al responsable del programa, dijo, porque querían meter unos cuantos, simplemente unas frases en no sé cuántos idiomas. Eso es una mierda, idiomas, por favor. Entonces Carl Sagan dijo que... Bueno, si hablas de música, bueno... Sí, claro, porque efectivamente la música podría ser algo universal, porque ahí no hay, efectivamente, pero el lenguaje, sea el inglés, es una mierda, es una peculiaridad, y el castellano. Y entonces él decía, hay que meter las emisiones cerebrales de mi esposa. Así lo dijo. La frecuencia de onda que realmente tiene que estar, quien la perciba va a tener en primer lugar va a tener esa percepción tiene que ser realmente espectacular, no la podemos percibir simplemente así como en el lenguaje, ¿no? Y después él también dijo, y el código cetáceo, porque que una ballena que esté, pero además no solamente porque tenga la capacidad de comunicarse, porque se entiendan en ese dialecto propio del código cetáceo, sino porque ¿cómo es posible que se comuniquen a 2000 millas de distancia? ¿Cómo es posible que un cetáceo pueda estar comunicándose, perdón, 2000 millas, 2000 kilómetros de distancia, con otro? Nosotros necesitamos el teléfono, si no es imposible, necesitamos tener cobertura, y necesitamos tener batería, y necesitamos inventar el teléfono. Entonces nosotros somos muy precarios en todo. Nosotros lo que sí tenemos es la suerte de generar herramientas, pero es que ellos no necesitan herramientas, es per se lo que tienen la capacidad. Y a veces cuando hablamos de los cetáceos los tenemos relegados a un plano bastante más común de lo normal. Yo no lo considero así. Y yo tengo muchas incógnitas. Una de las incógnitas es pues precisamente ¿por qué abandonaron la Tierra hace 60 millones de años? ¿Qué pasó? Porque algo pasó. Para que un depredador, un ser que está en una escala alta, hace 60 millones de años, los cetáceos estaban en una escala muy alta, posiblemente incluso muy cómodos. ¿Qué incomodidad o qué cambio drástico hubo para que abandonasen la Tierra y se adentrasen al mar? Es una inversión que no hizo ninguna otra especie de esa manera, porque no es fácil meterse en un mundo hostil como es el mar para vivir, cuando somos mamíferos y somos terrestres, adaptados y además en una escala muy alta del poder establecido de cada uno. Pues eso se nos escapa. Entonces, bueno, pues a nosotros se nos escaparán tantas cosas. ¿Y tú crees que vamos por ese camino? Nosotros no tenemos esa intención de volver al mar, ¿no? No, nosotros eso es imposible, nosotros somos unos absolutos zánganos, pero zánganos absolutos. No, nosotros no podemos. Es más, nuestros procesos evolutivos van degenerando. Vamos a tener la suerte de que, por ejemplo, ante lo que comentábamos antes, un trasplante cardíaco, no vamos a recurrir a un corazón biológico, vamos a tener pues ahí un aparatito, y yo ahí por ejemplo, si lo veis ahí donde está justo el cohete Saturno V, la maqueta, ahí hay un panel y hay un smartphone ahí puesto. Y claro, es que ver el módulo de mando del Apolo 11, que yo tuve la suerte de tocarlo con la mano, lo que tenía dentro en tecnología no alcanzaba ni la 10ª parte de lo que tiene ese smartphone. Hostia, es muy gordo, ¿no? Pues entonces dentro de 25 o 30 años yo estoy seguro que el riñón, el hígado, todas las vísceras vitales van a ser simplemente herramientas. Como hoy tenemos un corazón extracorpóreo, una máquina tremenda que puede aguantarte ahí no sé qué, no, eso va a ser dentro de 4 días y lo vamos a tener bien fácil.
pero lo que no vamos a tener es la vida tan plena que podía tener una persona hace 40 o 50 años. Nuestra vida va a ser con una imperiosa necesidad de necesidades. Alguien hace 100 años tenía más plenitud en la vida, a pesar de que vivían menos, porque tenían menos longevidad, había enfermedades que no eran tan habituales como las de hoy, pero se caían, la mortalidad era importantísima, no había tecnología, pues en el caso del clínico, no había intervenciones quirúrgicas como las tenemos hoy, no había, es igual, pero la gente era mucho más plena en lo que era la vida. Esos niños jugaban con una pelota en una calle a pleno sol, con 30 y pico grados, y eran felices. Hoy tienes a esos niños que son tus 2 hijos, y están en una habitación whatsappeando con el otro, oye, vamos a ir a comer, pica la puerta y vamos a comer. Claro, todo así. Entonces nos aislamos y vamos a tener el problema grave al que se enfrenta la humanidad, vuelvo a decirlo, lo de antes, va a ser a un problema psicológico, va a ser un problema de traumatismos emocionales, va a ser el aislamiento que poco a poco nos vamos haciendo y que nos va a hacer estar relegados a un plano en el que la humanización, ese calor humano, pues va a ser casi una suerte tenerlo en un momento determinado como si fuese una lotería. Somos culpables de eso. Estamos desconectados del medio natural, del mar en este caso. No, el mar para nosotros siempre fue una cloaca. El mar es el vertedero. El mar recibe del orden de unas... ahora mismo estamos hablando de unas 11 toneladas diarias de plástico. 11 toneladas diarias de plástico. Estamos hablando del mar periférico de la península ibérica, El mar periférico de la península ibérica, no estoy hablando del planeta, 11 toneladas más o menos estamos emitiendo al mar de plástico. Están aumentando los problemas como Alzheimer, casos de cáncer, problemas dermatológicos, etc., problemas de fertilidad. El plástico, yo tengo una campaña que llevo ya por 12 años, que se denomina La Bolsa o la Vida. La bolsa o la vida. La bolsa o la vida. Y el plástico genera ahora mismo un porcentaje de muertes realmente espectaculares, alarmantes. Seguimos manteniendo la estrategia del plástico. Cobramos en los centros comerciales, nos cobran la bolsa de plástico. Pero resulta que tú vas a comprar 100 gramos de jamón y están envasados, y cada loncha de jamón tiene otra loncha de plástico separada. Son las utopías que tenemos en una sociedad de consumo como esta. Pero es que todo, absolutamente todo, depende de esta necesidad imperiosa de tener comodidades. Claro, así nos va. Todavía estamos viendo las pajitas, los vasos de plástico, los platos de plástico, pero eso no lo vemos en un centro comercial. Tú vas al hospital y en la bandeja que es de plástico, ahí tienes el vaso de plástico, el plato de plástico, la cucharilla de plástico y el tenedor de plástico. En el centro hospitalario. Es muy gordo. Es tremendamente gordo. O sea, es que dices tú, esto es acojonante. Claro. Pero seguimos así. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Erradicar completamente, tener como planteamiento inexcusable que existan gestores sociopolíticos que den la talla. Eso es una utopía, ¿no? Es posiblemente el problema más difícil que tenemos. Posiblemente el problema más difícil que tenemos. Porque además nos recreamos en las ideas filosóficas y, por ejemplo, el que es del Madrid, aunque le cueste sangre, sudor y lágrimas, va a seguir siendo del Madrid. Y aunque vea que ganó por 4 penaltis en Madrid, lo va a justificar. El que es del Barcelona va a hacer lo mismo. El que es del Sporting, aquí donde lo veo, igual.
el que es de derechas jamás verá nada bueno en la izquierda, el que es de izquierdas jamás verá nada bueno en la derecha. Pero es por una sencilla razón, porque interesa que las filosofías se mantengan, interesa que exista el enemigo, porque no podría existir la derecha si no existiese la izquierda. Vamos otra vez a los opuestos. Claro. Entonces, vivimos en una sociedad en la que necesitamos al enemigo. No podemos justificarnos si no tenemos un enemigo. Ese es el problema. Y ese es el verdadero problema de la situación en la que en la lentitud de todo el proceso que pueda ser germinal positivo para garantizar la preservación de la naturaleza o la vida propia, etc., ahí es donde está el encontronazo total. Hay gente que da la vida por sus ideas, y esas ideas son ideas a veces tremendamente repudiantes y repudiantes. Ahí vemos, por ejemplo, qué pasó con Hipatia de Alejandría, por ejemplo. La gente lo comenta mucho con esto. Sí, eso también me ha llamado muchísimo la atención y me apetece mucho tener el tiempo de... Bueno, pues ahí falta, porque toda esa exposición está por terminar, pero ahí va a ir un elemento en el que hay cantidad de cerámica rota a trozos, que es como la mataron. Pero fue el pueblo quien la mató, en un atril que hicieron en la plaza, y invitaban a la gente, incluso a los niños, a coger la cerámica, y ella atada con unas cuerdas, como esas cuerdas que veis por ahí, que es la recreación y tal, y ella atada, iban con los trozos de cerámica tirándoselos al cuerpo, que estaba casi desnudo, solamente tenía la zona pudiente tapada. Pues era el pueblo la que la mató, porque alguien que tenía poder, que era un poder religioso y sociopolítico, decían que ella atentaba contra la integridad y la conciencia. Pero se le pasó a muchos otros. Tenemos que lanzar un mensaje, hombre, yo creo, primero, y venimos repitiendo ese mensaje, que somos más los que queremos que esto vaya bien que los que quieren que vaya mal, o tenemos que creer. No, estoy contrario a eso. Sí. Porque si fuéramos más, las mayorías generalmente siempre aumentan las mayorías. Salvo que haya un lacre por alguna situación que pueda inducir a error, pero no, somos... voy a decir son, porque no me quiero meter en este ámbito, porque si no yo sería sectario también. Yo no quiero estar en un lado, quiero verlo desde un principio. No, yo creo que no hago lo suficiente por garantizar un futuro más digno. Yo creo que no hago lo suficiente. Lucho por ello todos los días, pero creo que podría hacer más. Pero claro, es que es muy complejo. Lo que sí está claro es que el porcentaje de los que luchan por la sostenibilidad del planeta, por garantizar y preservar la calidad de vida en el ámbito de lo que es la vida, no de que tengamos lo que queremos, porque cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de ganar 2.500 euros, de tener 2 coches, de tener no sé qué, no, eso no es calidad de vida. La calidad de vida es vivir, pero es sentir la vida. Y entonces yo creo que yo no hago lo suficiente. Intento hacer mucho, pero no hago lo suficiente. Y creo que hay muchas personas que hacen muchísimo más que yo. Por eso yo no me quiero meter en un bando. Yo quiero verlo desde allí y intentar reflexionar cuánto más puedo hacer, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño el que realmente está luchando porque cambien las cosas. Porque lo cómodo es estar en ese bando del que, bueno, que venga detrás, es lo que se suele decir. Yo ya he hecho mucho. O hay gente que yo ya he luchado ¿para qué voy a hacerlo yo si mira lo otro lo que hace? No, si esto, aunque tú hagas esto no sirve de nada, es lo que es la comodidad. No, eso, esa colilla en el suelo, no pasa nada. Entonces,
vuelvo a decir que el fracaso que tenemos ahora mismo actualmente, que tenemos una cantidad de información, porque a lo mejor pues, en el siglo XVII o XVIII obviamente no tenías conocimiento de los problemas, etcétera, de la misma manera, no había ese factor fundamental de la conciencia, de decir, oye, que esto va a suceder dentro de X tiempo. No, vivías al día y vivían como vivían y punto, no había información, no había tal, había mucha ignorancia. Hoy no hay ignorancia, hoy hay ignorancia del hacer, pero no hay ignorancia de la información. Entonces, yo creo que hoy el problema es mucho más grave y el factor fundamental está en el desmembramiento de garantías que tiene que aportar la familia. El fracaso de una sociedad no es la sociedad en su conjunto, sino son las unidades anteriores a esa sociedad en su conjunto, que es la sociedad familiar. El fracaso es que hay unos padres que no inculcan, hay unos padres que posiblemente por no crear problemas no se interesan. Mira, hay una imagen que además la hice para un tema precisamente de este ámbito, en el que hay una cárcel. Es un dibujo mío. Una cárcel. ¿Dibujas también? Sí, sí. Ahora hace tiempo que no tengo tiempo. Sí, sí, lo hago, sí. Hay una cárcel. Entra un padre al pasillo de una cárcel. Y hay unas rejas aquí. Y hay otras rejas allí. Y el padre mira para uno de los que está ahí cogido a las rejas. Hijo, ¿qué hice mal para que tú estés aquí? Y salta al otro y le dice, papá, tu hijo soy yo. Brutal. Con eso ya lo decimos todo. El mensaje clarísimo. Claro. Entonces ahí es donde está el fracaso. A veces los padres no influyen en los hijos por no tener un. Y le compramos una tablet, y le compramos un smartphone de última generación, y les compramos un coche, y les compramos lo que les dé la gana, porque pensamos que eso es suficiente como para que tú seas padre y que él sea tu hijo. No es cierto, de ninguna manera. Vuelvo a esa frase que os dije en un momento. Sin esfuerzo no existe nada que valga la pena. Nada. Lo gratis no sirve para nada, absolutamente, porque no le das valor. Entonces, por eso hay gente que tiene la vida gratis y no la vive. Sí, claro. Yo me acuerdo de ir a hacer alguna charla pues, a institutos, a la zona de la cuenca minera, aquí en Asturias, en la zona de Mieres y por ahí, y en el aparcamiento, hostia, coches acojonantes. Y decirle yo a un profesor, no sabía de qué iba el tema, le decía yo a un profesor que es amigo mío, oye, el sistema educativo aquí tenéis algún plus interesante. Y no eran los coches de los profesores, eran los coches de los hijos de prejubilados de la mina con 40 años cobrando 2.800 euros de aquellos, prejubilados. Esos hijos de esos mineros prejubilados que cobraban esa cantidad de dinero vivían como los padres, sin hacer nada. Y entonces, mamá, papá, un coche, siempre, toma, mi niño, este coche. Y eran coches de aquella que no los tenía el profesor. Esto creo que ayer hablamos un rato, porque yo coincidí, trabajé para el Principado justo en la época cumbre de las prejubilaciones, ¿no? Y además me dieron a elegir zona para trabajar y como casi la menos que había andado era Mieres y ayer, pues elegí esas zonas para conocerlas, ¿no? Me apetecía, digo, jolín, vengo de turismo consciente y encima me pagan, pues esto es un lujo, ¿no? Y era brutal por eso que dices, que yo creo que esto estaba dirigido, que no fue casualidad tampoco, ¿no? Una forma de una población difícil de manejar, gente recia, gente de la mina, protestona. Yo tengo muchos amigos. Luchadora. En la cuenca minera tengo muchísimos amigos y ellos se dan cuenta, ¿no? Gente muy luchadora que dispuestos a cambiar el mundo y que con capacidad de decir, bueno, mira, si es que yo lo tengo todo perdido ya. Ven para acá. Oye, pues,
los prejubilas, los vas llevando y me sorprendió, y no te quito más protagonismo, que no te diría, pero es que me has recordado aquellas sensaciones, ¿no? De ver cómo yo cuando entré en el gobierno de la PSOE, bueno, tenía coalición con Izquierda Unida, que yo creo que fue una buena época porque tenían que hablarse. De repente, cómo cambió el voto en esa región, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. Yo soy muy amigo de Aníbal, que es el actual alcalde de Mieres, lo es desde hace ya un tiempo, una persona extraordinaria con unos valores fundamentales, ¿eh? Y lo comentábamos en muchas ocasiones. Allí yo tengo muchos amigos y hay un sector poblacional que ve cómo realmente se fue cayendo todo, ¿no? Eso. Pero tenemos que ir mucho más atrás. O sea, es que esta situación en España tiene unas raíces tremendamente alejadas incluso, ¿no? Y todavía lo hablábamos en una tertulia que también me invitaron hace un par de meses, el por qué Asturias es una región uniprovincial, por qué es una comunidad autónoma que solamente tiene una. Cuando realmente a nivel nacional, los padres de la democracia a Asturias le hicieron un daño tremendo, y a otras comunidades actuales. Los padres de la democracia posiblemente hicieron lo que estábamos hablando de esos padres que les dan a los hijos todo lo que quieren para que callen la boca, para que no molesten. Y eso lo hicieron con Cataluña, lo hicieron con el País Vasco, con Navarra, lo hicieron con Galicia. ¿Y por qué fue eso? Se crearon comunidades autónomas de distintas velocidades, comunidades históricas y comunidades convencionales. Y Asturias, si fuéramos a la realidad, Asturias tendría que ser dos provincias. Si fuéramos al valor histórico, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hablar de comunidades históricas? Hombre, pues el Reino de Castilla y León, impepinable, pero impepinable. Y entonces dices tú, ¿y por qué no, en aquel momento, no se hizo una comunidad con Castilla y León? Pues por eso que estabas hablando tú ahora mismo. Los padres de la democracia se dieron cuenta de que aquí tenían un problema serio. Había un gran sector de León que quería hacer comunidad autónoma con Asturias, y también los había de el norte, Riaño... Hombre, por favor, Boñar, todo. ¿Y qué ocurrió? Se tapó todo. Aquí se ensalzó la asturianía, la grandeza de Asturias como tal, porque interesaba eso. No interesaba de ninguna manera que fuese una comunidad histórica. El reino de Asturias y León era una comunidad histórica, pero había un problema. Había dos focos infecciosos que podían generar distorsión. Era la cuenca minera leonesa y la cuenca minera asturiana. Juntas. ¡Ay, amigo! Entonces ahí dijeron, fuera. Pantano de Riaño. Hombre, todo. Una forma de despoblar. Todo, pero te aseguro que hubiera sido una comunidad histórica, no por el ámbito histórico, sino porque tenía unos lazos y tenía una diversificación económica espectacular. Y Asturias hoy es una comunidad de tercera generación. Entonces aquí no primó buscar que hubiese estrategias económicas que se conjugasen. Estamos hablando de que Cantabria le pasaba lo mismo con Palencia. Lo mismo. ¿Y para qué quieres tener todas estas comunidades históricas que tienes aquí, o que no sean históricas, si cada comunidad está teniendo un gasto casi como si fuese el propio gobierno central? ¿Por qué no limitaste eso a, en vez de las comunidades que tenemos actuales, a que fueran la mitad? Y que tuviesen además el sosiego económico de decir, vamos a tener una riqueza adecuada a las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Pues eso es lo mismo que te estoy hablando de las familias. La sociedad española tiene una decadencia absoluta.
en el factor, en la salud. Es insostenible. La salud en España es insostenible ahora mismo. La educación es insostenible. Y no tenemos la productividad que tendríamos que tener. Nos estamos relegando a un plano muy, muy atrás. Cuando efectivamente hace 20 o 25 años podíamos presumir de una sanidad. Hoy para que te atienda un especialista, salvo en algunas zonas, aquí hay zonas donde no tienes especialista. Pero es que no tienes ni atención del médico de cabecera. Tienes que llamar por teléfono y no sé qué más, no sé cuánto. Y hay gente que se muere porque tiene un cáncer y que no se lo diagnostican a tiempo. La sanidad en España hoy tiene un problema muy serio. Y la educación en España hoy tiene un problema tan sumamente serio que queremos tener titulados universitarios que arrastren cursos en suspensos. Es algo muy gordo. No es entendible en Alemania que un biólogo, tercero de biología, lo suspenda y pase a cuarto. Eso no es posible. No es entendible. Y esa es una sociedad que termina siendo una sociedad decadente. Pero pagamos todas las consecuencias y la culpa también es de todos porque lo permitimos. Claro, no es posible esto. Y eso pasa con el medio ambiente. Es el ejemplo de que, por ejemplo, te diga una empresa que va a hacer un emisario de 2 kilómetros o de 1 kilómetro 800 metros para verter aguas limpias. Y la gente trague. Y las administraciones traguen. ¿En qué interesa? Interesa esto y no interesa nada más. Y claro, así después pues ves lo que está pasando. Es muy triste. Medioambientalmente estamos ahora mismo, con la situación COVID y con la situación de la guerra, por ejemplo, en Europa, vamos a dar un salto hacia atrás, posiblemente en la competitividad para garantizar y preservar el medio ambiente. Vamos a caer a los años 80, pero así sin más. Europa vuelve con las centrales térmicas. Vamos a las centrales nucleares. Vamos a producción energética con una emisión realmente espectacular de nuevo. Habíamos hecho aquí un camino en el que se tenía que apostar por buscar nuevas alternativas. Y es que el problema es que no se investiga para generar nuevas energías. ¿Por qué no se investiga para generar nuevas energías? Porque no interesa. El tópico ese de que el motor de agua, inventado por un valenciano, no funcionó nunca, podría servir perfectamente, aunque sea un tópico. Hoy tendríamos que tener energías que no emitiese absolutamente nada, pero la oligarquía, la fuerza hegemónica, el poder absoluto que tienen las empresas eléctricas y los hidrocarburos hacen que no exista posibilidad de generar una energía del siglo próximo. ¿A quién le vas a decir tú? ¿Le vas a decir a una farmacéutica que hay que acabar con el cáncer? No. ¿Le vas a decir tú a una empresa eléctrica como Fenosa o Iberdrola que hay que acabar con las energías tal como las tenemos? Son los imperios económicos. Son los que sostienen la estrategia política. Los impuestos que pagamos por la energía, nada más que tenemos que ver lo que pasa con un recibo de la luz. Nada más que tenemos que ver qué pasa con un político que puede llegar a ser presidente del gobierno, que después se sienta en el consejo de administración, después de la puerta giratoria, en una empresa de esta índole. Los hidrocarburos van a seguir explotándose. Las minas de carbón aquí en Asturias van a volver a explotarse. Es penoso, es vergonzoso. Porque ahora, cuando se puso en crisis a la humanidad, en solamente 46 días apareció una pseudo-vacuna. ¿Creéis de verdad que no puede haber una vacuna para el 90% de los cánceres motivados por virus? No interesa. La mercadotecnia de las farmacéuticas
son un imperio económico y hay una sostenibilidad estratégica. Todo se basa en 3 pilares. Uno es el energético, otro es el de la salud y otro es el político. Se juntan esos 3 y tenemos la bancarrota. No evolucionamos en lo que debiéramos de evolucionar porque no interesa a la economía. Y ese poder impresionante que tienen esos monopolios, el de la energía, el de las farmacias y la política retrógrada, vergonzosa, que está asociada a ese sistema, pues es lo que nos está haciendo estar así. Y una de cada 3 personas nos vamos a morir de cáncer. Pero eso igual no importa. Porque lo que importa es tener enfermedades crónicas. Porque lo que importa es tener ahí un retroviral o tener no sé qué o no sé qué más para mantener la vida de una persona, aunque sea una vida precaria y con sufrimiento. Pero ¿para qué le vas a quitar el problema? Entonces quitas la economía. Y eso no se puede hacer. Si no te necesitan, claro. ¿Tú te crees que los coches eléctricos son el futuro? ¿Estos coches eléctricos son el futuro? Esto es una puta mierda. El coche eléctrico del futuro, consumimos los recursos antes. El coche eléctrico del futuro es el que se autoabastece. Pero ese no lo quieren poner en marcha. Porque en la frenada, en el llano y bajando, cualquier vehículo puede producir la energía suficiente para subir. En lo que sea, salvo que esté subiendo 3 días enteros. Menos en Suiza. Menos en Suiza. No, también. Sí, porque en Suiza, igual que subes, bajas. Sí. Correcto. Entonces, claro, lo que interesa es tener un coche eléctrico para revolucionar todo el sistema, crear una bolsa económica impresionante, hacer baterías a patadas ahí lo que quieras, explotar a los países que tienen eso, sacándoles 4 duros y haciendo imperios económicos en los que tienen una inmensa fortuna. Y entonces, pues resulta que además vas a conectarlo ahí y vas a consumir la electricidad, quieras o no, de esa central nuclear o de esa central X. Bueno, pues el coche eléctrico tiene que producir su propia energía. Porque además hay un sistema que es un sistema que puede llegar a generar energía, pero es que no interesa. Y quien tiene, por ejemplo, una patente de esas, se la compra X. Hay patentes por ahí, hay patentes en los cajones que ni os imagináis. Hablando, cuando has hablado de TSEI, respecto al spray este para la conservación, me vino a la cabeza, nos presentaron una vez, no sé cómo llegué a estar en esa presentación, unas grapas que usaban los astronautas para fracturas. Una grapadora que cuando alcanza la temperatura corporal concentra acerca los fragmentos de la fractura. Y ese, por ejemplo, ese recurso no se usa en ningún medio hospitalario. Y sería tan fácil como yo que durante un tiempo hice trauma, decía, es que si tuvieras las grapadoras en 3 minutos estaba resuelto, ¿no? Pero esa patente se quedó en un sitio que no moleste, ¿no? Que no. Sí, porque a lo mejor había una empresa muy poderosa que veía un problema, el equipamiento que ella que incluso para ellos mismos determinado material de traumatología no se debería, ¿no? Pues así es todo. Y es una patraña. Y si profundizas en algunos temas, hostia, esto es increíble. ¿Cómo es posible que estemos así? Puede ser el sentimiento más generalizado, el de asombrarse de, pero esto, ¿cómo es posible que esto pase? No, yo no me asombro porque, vamos, yo soy un absoluto ignorante, ¿eh? Y yo si me tuviese que definir, diría, cada vez me considero más ignorante y cada vez más imperfecto, sin duda alguna. Y te puedo decir que no me asombro porque lo que haga el ser humano, cualquier cosa insospechada por positiva y por negativa, la tienes. Hay gente que da la vida por otras personas, pero hay gente que mata a quien sea con tal de que él tenga un poco más en el escape. Somos los seres más depredadores que existen, sin duda alguna, y además sin justificación.
Porque yo entiendo que a nivel animalístico, pues un animal depreda a otro por competencia del propio territorio, ¿vale? O porque necesita alimentarse de él. O porque quiere tener relaciones sexuales y mata pues, a la cría para tenerlo de nuevo, ¿no? Pero es un animal que funciona con unas reglas que supuestamente no tienen el proceso evolutivo que tenemos nosotros. Nosotros teníamos que tener ya predispuesta a cualquier tipo de situación, pero no solamente en el ámbito que estoy hablando, sino en cualquiera, en una enfermedad o en cualquier otra cosa. Las enfermedades nosotros las teníamos que tener ya absolutamente controladas todas, con excepciones de algunas que pueden ser novedosas por mutaciones o por otras alteraciones, pero nosotros teníamos que tener un protocolo para todo. Pero claro, es que si tuviéramos ese protocolo para todo, tendríamos que tener otro protocolo para nacer. Y no podemos soportar una población con 30.000 millones de habitantes. ¿Por qué no? Porque no es posible. Entonces aquí necesitamos que se nazca y se muera, pero en las sociedades poderosas. A nosotros lo que nos putea mucho es que en África estén naciendo ahora en cada familia 6 o 8 hijos. Joder, si lo tuvimos nosotros, yo tengo ahora la edad que tengo, cuando yo tenía 5 hermanos conmigo. Claro, ahora protestamos porque ellos tienen muchos hijos. Claro, no vaya a ser que además vayan a crecer y vayan a tener competitividad con nosotros y esas minas que son... Y les dé por venir. Claro, efectivamente, pero claro, es que es todo. Entonces nosotros lo que queremos es tener aquello, pero que se queden allí y explotarlos al máximo. Los españoles explotamos a todo el mundo. Los ingleses explotaron a todo el mundo. Ahora mismo seguimos explotando. Europa explota al mundo, porque Europa explota al mundo. Estados Unidos explota al mundo. China comienza a explotar el mundo. Y claro, China, cuando empiece China a tener... China es el país más rico del mundo hoy. No hay ningún otro país que tenga más poder que China, en todos los ámbitos. En absolutamente todos los ámbitos. Esta misma noche, ayer, una nave rusa, pues... llegó a la Tierra y la competencia tecnológica en astronáutica que tiene China ahora mismo no la va a tener absolutamente nadie. China va a tener una luna alrededor de la Tierra. Y cuando digo una luna alrededor de la Tierra, es que no estamos hablando de una estación espacial como puede ser la Mir que hubo o como la Estación Espacial Internacional actual. No, es que va a tener 200 o 300 personas viviendo en ella. Pero ¿os imagináis lo que es tecnológicamente eso y la hegemonía de poder que se puede establecer hacia el planeta Tierra teniendo ese equipamiento ahí? Película. Claro. Pero es que China va a tener una base lunar. No solamente va a tener una luna, que es una luna artificial alrededor de la Tierra, sino que ya está preparando todos los módulos para la base lunar. Y China ahora es el único país que tiene vuelos tripulados, con excepción de Rusia, porque Estados Unidos no tiene vuelos tripulados. China tiene todo, y además tiene un organigrama de rectitud. Sigue siendo un país, es un país capitalista hoy, pero dentro de un régimen muy dictatorial. Y es la única forma de controlar la humanidad. México está en la bancarrota socioeconómica y moral. México está al lado de Estados Unidos. Mueren más de 150 personas asesinadas todos los días. Acojonante. México. En Estados Unidos, tú vas a las calles de Manhattan y ves bolsas de tiendas de campaña y te encuentras en algunas calles 150 o 200 personas muertas de hambre en la calle, en esas tiendas de campaña. Estamos hablando de Estados Unidos. Aquí en Europa ya ves cómo estamos. Vivimos del cuento, pero el día menos pensado hay una crisis económica y vamos a la bancarrota absoluta. Sí, o viene un bichito y nos pone en nuestro sitio. Y nos pone en nuestro sitio. No, tampoco nos ponen en nuestro sitio, porque los que tienen dinero van a tener más y los que tienen necesidades van a tener más necesidades.
en España cada vez hay más gente en la miseria, incluso gente trabajando, que no gana lo suficiente para poder vivir. En España y en cualquier país de estos que suponemos fantástico. Y esa es la bancarrota que puede dar al traste también con el crescendo que podría ser de conservación, porque lo que va a primar obviamente va a ser esa competitividad para poder alimentarse, para poder subsistir, y no van a plantearse aquellos retos de los años 80, de decir vamos a hacer un mejor, vamos a tener naturaleza. Llevamos un ratito y esto da para unas cuantas visitas. Vamos a volver a verte si nos dejas. Sí, cuando queráis, contad conmigo cuando queráis. Y... Hostia, las dos. Vale, pues para acabar, 3 deseos. Hoy podrías tener 3 deseos. ¿Qué te dirías? Es complejo, pero mira, el deseo que tendría sería que yo no tuviese razón. Ese sería un deseo. Claro, dirás, ¿razón de qué? Pero el deseo es de que yo no tuviese razón. Ese sería el mejor de los deseos. Y como me dices 3 deseos, en esa razón estaría que mi razón está amparada en ilusión y en emoción, pero que tiene los días contados. En cuanto a que vuelvo a decirte que van a imperar otras necesidades que las medioambientales, porque este sinfín de situación en el que lo único que impera es la economía da con todo al traste. Esa por un lado, o sea que me encantaría no tener razón, que es el deseo máximo. Y posiblemente también en este aspecto creo que va a haber una revolución social. Y la deseo, porque es la única alternativa para que realmente yo tenga al menos algún punto de esa razón y que esa mercadotecnia en la que estamos metidos en un influjo de macroconsumo exacerbado se frene. Y entonces esa revolución tiene que ser que se cambie el organigrama sociopolítico del planeta. Y digo del planeta, tenemos que cambiar. Tenemos que regirnos por otras bases que sean mucho más existencialistas, que sean menos suicidas, porque en realidad los derroteros que tenemos son suicidas. Hay gente que hoy si le dices, oye, ¿qué te parecería no trabajar ahora en un tiempo, no tener que trabajar, tener, pues eso, 3.000 euros todos los meses, pero en vez de llegar a los 80 vas a quedarte en los 65? Habría gente que lo hace. Muchas más personas de las que piensas lo firmarían. Y esa es la pena. Es otra reflexión para... Madre mía, no quiero seguir hablando contigo porque va a estallar la cadena, voy a estar... No, pero en positivo. Pero... es que me has convencido, o sea, seguramente sí, habría mucha gente que diría que sí. Sí. Puedes estar completamente seguro. Sí. Cogemos no le importaría perderse 20 años por... Y que lo hagan de forma anónima, porque claro, si te lo tienen que decir, no, pero tú les das ahí una aplicación, por favor, va a ser anónimo, y de esas 50 seguro que tienes al menos 10, seguro, al menos 10, que renegarían a esos últimos 15 años con tal de tener lo que quieran. Pero es así, ese es el egoísmo que tiene el ser humano. Claro que después esa persona, cuando llegase al punto final... Eso ya es otra cosa, ¿no? Hostia, ¿y para qué me sirvió todo esto? Para nada. Sí, porque igual ni siquiera el trayecto va... Porque vuelvo a decir que lo gratuito y lo que es sin esfuerzo no sirve para nada, no te da esas emociones. A mí me encanta cuando la gente aquí, pues, marcha y te dice, oiga, lo que nos dijeron en el planetario, pues que nos dijeron, nos emociona, es que tenemos que cambiar. Y eso es lo interesante. Después no te cambiarán, pero por lo menos que lo piensen, coño.
es interesante. Pues Muy bien. muchísimas gracias por este ratito. Cualquier cosa que necesitéis que yo os pueda ayudar, estoy aquí, ¿vale? Ha sido impresionante y hay que repetirlo claramente. Bueno, Claramente. ojalá que, si no lo repetéis ahora, pues espero que sigáis adelante. Son proyectos interesantes. Donde menos lo esperéis puede surgir un agujerito por el que miras y dices, hostia, mira lo que hay ahí, quiero meterme en ello. Y tirar para adelante porque las cosas importantes no las hacen todos. Las hace aquel que se le ocurrió, a veces de forma totalmente casual, porque las casualidades, vuelvo otra vez, casuística y causística son los hechos que se dan en cualquiera de los formatos. Hay que tener positividad, ¿vale? Sí, sí. Tienes aquí un padre que, bueno, que yo creo que te va a apoyar en todo, se involucra. Es pues, bidireccional, lucha. porque él también me está haciendo crecer, ¿no? Y reflexionar. Sí, y... a mí me pasa lo mismo. Mira, yo tengo, mi hijo está aquí, trabaja conmigo, es el responsable también de la escuela de buceo, hacemos también todos los cursos que quieras hacer de buceo, etcétera, y hacemos también biología marina, hacemos campañas de y él, pues, hasta hace unos 4 años así, pues tampoco lo veía muy claro, pero ahora está metido hasta atrás. Y lo vive de la misma manera que yo. Veo que hay otro loco ahí y estas locuras hay que cultivarlas. Sí, retroalimentarlas Sí, y darles por un lado la seguridad y el apoyo para que crezcan y cuando falta luego la fuerza por un lado, pues de repente hay que provocar del siempre. otro lado. Provocando siempre. Eso se nos da bien, ¿no? Provocarnos se nos da bien. Sí, sí. Y luego te vas encontrando con, Muy bien, claro que sí. con otros añadidos. Hay que contaminar, provocar y contaminar, ¿vale? Muy bien, pues de verdad que fue un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí me tenéis para lo que necesitéis.